Yo soy Mariana Jiménez, encargada de Dirección de Medicina Espiritual. Te damos la bienvenida a la Semana de la Tanatología. Para nosotros es muy importante que puedas contar con diferentes herramientas que puedan contribuir a tu proceso de duelo. Y deseo que todo esto que hemos preparado con mucho cariño para ti pueda seguir ayudando a que transformes ese dolor en amor. Bienvenidos. A todos los profesionales que el día de hoy dedican su vocación a la salud o a la salud emocional, queremos agradecerles su gran labor. Queremos agradecerte a ti si estás dentro de esta semana de la tanatología para encontrar mayor información para apoyar a ese amigo, a esa amiga o a ese familiar cercano que está pasando por un proceso de duelo. Agradecerte también si lo estás haciendo de manera individual porque quieres comprender de diferente manera los procesos de vida y los procesos de muerte. Pero queremos dejar este saludo muy caluroso y este abrazo muy fraternal a todos los tripulantes de la comunidad de Adiós mi barco de papel. Siempre se los decimos y hoy queremos reiterarlo. Se han convertido en los maestros más importantes de nuestra fundación porque con sus testimonios podemos ayudar a los demás del cómo sí se puede comprender, del cómo sí se puede elaborar y del cómo sí se puede sanar un duelo. Bienvenido nuevamente a la Semana de la Tanatología, un camino que abordaremos juntos, un camino de aprendizaje, de conexión y de sanación. Bienvenidos a la Semana de la Tanatología 2026. Les saluda Omar Garza, tanatólogo, desde Adiós mi barco de papel. En esta serie de entrevistas que traemos durante toda esta semana, en el cual tenemos un eslogan importante: el rostro del duelo en una sociedad herida. Y en este capítulo traemos una entrevista que para mí me ha parecido bastante especial y quiero compartirles de qué va esta entrevista. Ustedes saben que en nuestras jornadas de trabajo hemos hecho mucha entrevista, muchos programas, muchos talleres incluso sobre las emociones que se presentan dentro del duelo, cómo elaborar aquellos incluso sentimientos que hay dentro del duelo. Pero parece que hay algo importante que también tenemos que tocar y en este momento lo vamos a hacer con el título de esta entrevista que se llama El cerebro en duelo. Y nos hemos dado la tarea de contactar con una especialista que trabaja desde la neurociencia para la neuroeducación. Y ella es Karina Chávez. Y antes de pasarle el micrófono a Karina para que puedan conocerla y se presente con ustedes, quiero comentarles un poco sobre su historia académica. Ella es tanatóloga, neuroeducadora también, como ya les comentaba, trabaja en el acompañamiento en duelo, tanto de manera individual como también para familias, y es especialista en duelo gestacional, neonatal y perinatal. Prácticamente va a compartirnos el día de hoy y por el cual también le agradecemos a nombre de la Fundación de Dios mi barco de papel y de todos nuestros tripulantes
que haya aceptado esta entrevista, que el día de hoy pueda compartir con nosotros más de su experiencia sobre esta parte de cómo el cerebro trabaja cuando estamos en una situación de duelo. Sin más preámbulo, quiero presentarles a Karina. Karina, bienvenida a nuestro barco. Muchas gracias, Omar. De verdad que estoy muy contenta de esta invitación y sobre todo de compartir pues un poquito sobre algo que me encanta platicar, que es el cerebro en duelo, porque cuando comprendemos lo que le pasa a nuestro cerebro, pues también nos volvemos un poquito más compasivos con nosotros mismos y bajamos la culpa que a veces venimos sintiendo porque nos sentimos extraños y pensamos que algo está mal en nosotros al momento de vivir nuestro proceso de duelo. Muchas gracias, Karina, por estar nuevamente acompañándonos en esta semana de la tanatología y estoy seguro, así como lo platicábamos antes de iniciar con la entrevista, que esto llega muy a bien en este momento para aquellas personas que ya nos acompañan de tiempo en nuestra comunidad de duelo de Adiós mi barco de papel, como aquellos que apenas están abordando nuestro barco e incluyendo incluso, porque esta entrevista es como 360 grados, aquellos terapeutas, aquellos profesionistas o incluso, ¿por qué no decirlo?, aquellos familiares que están pasando con o que están acompañando a un ser querido que está en duelo y que muchas de las veces tenemos que tener en cuenta que no únicamente hablamos de la emoción, sino que hablamos de cómo la emoción se está procesando, se está almacenando y cómo es que esta emoción tiene que ver no únicamente con nuestra mente, sino también con nuestro cuerpo. Y cómo es que lo podemos ver a lo mejor. Yo he tenido pacientes, incluso personas de la comunidad de duelo, que me han dicho, oye Omar, es normal que se me olviden las cosas, es normal que siga pensando que mi ser querido en cualquier momento va a llegar y va a cenar con nosotros, a pesar de que yo ya sé lo que aconteció. Y bueno, es que esto es parte de cómo nuestro cerebro también está reaccionando ante el difícil proceso de cómo lo es el duelo. Y para ir agarrando forma en la entrevista, para que vayamos teniendo un hilo y las personas sepan hacia dónde queremos llegar, qué es lo que pueden aprender de aquí, quiero hacerte esta pregunta inicial. ¿Qué significa hablar de cerebro en duelo? Fíjate que esta pregunta me gusta mucho porque hablar de cerebro en duelo significa que comprendamos que el duelo no solamente afecta las emociones, sino que también afecta la forma en que nuestro cerebro funciona. Cuando nosotros vivimos una pérdida, nuestro cerebro se tiene que adaptar a esta nueva realidad y esta adaptación también va a modificar temporalmente mi memoria, la atención, el sueño, la toma de decisiones y la regulación emocional. Y muchas veces creemos que estamos mal, pero no es así, sino que nuestro cerebro está haciendo un enorme esfuerzo por adaptarse. Nuestro cerebro es un especialista en resolver problemas, pero solamente puede resolver un problema a la vez. Entonces, cuando hablamos sobre el cerebro del duelo, pues es esto, que no estamos haciendo nada malo, sino que nuestro cerebro está haciendo este esfuerzo por adaptarse a esta nueva realidad. Karina, me gusta mucho esto porque es como decir, necesitamos también escuchar o entender un poco esas reacciones que el cerebro o esas señales que el cerebro nos está mandando. Si a lo mejor no podemos tener la concentración 100% en algo, será porque nuestro cerebro también nos está diciendo, oye Omar, acabas de pasar por un momento complicado, necesitas tal vez detenerte un poco y analizar todo lo que está sucediendo. Y esto me conecta con la siguiente pregunta. Y me conecta tanto porque yo se los comento así también, incluso en las conferencias o a los pacientes en el consultorio, que cuando nos sucede un hecho muy difícil como lo puede ser una pérdida que nos lleva al duelo, no se integra igual en nuestro cerebro. Hablemos, por ejemplo, como de los guardarropas, que nosotros abrimos nuestro closet y vemos que ahí está colgada las camisas, los pantalones y todo está en orden, pero cuando sucede algo que es sorpresivo, como lo son los duelos,
Incluso se puede generar como un pequeño trauma en el cerebro o un trauma como tal en el cerebro. Y pareciera que abrimos ese closet y todas las prendas están sin el gancho para colgar, están revueltos pantalones con camisa y necesitamos ordenar eso. Pero para entender esto, quiero preguntarte, ¿qué es lo que ocurre en nuestro cerebro cuando recibimos esta noticia que es tan dolorosa y sobre todo inesperada? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí en el cerebro con nosotros? Y fíjate que qué importante es entender qué pasa, ¿no? Porque imagino que han llegado personas contigo como conmigo, de que te dicen que en el momento sienten que, o sea, no saben ni qué pasó, pasaron como ese momento y no recuerdan nada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Nuestro cerebro activa un mecanismo de supervivencia para protegernos. Y por eso es común que nosotros sintamos incredulidad, confusión o que todo parece irreal. Por eso en ese momento, pues no sabemos en realidad ni qué está pasando. ¿Por qué? Porque el cerebro está gastando toda su energía en protegerte de este impacto inicial. Y poco a poco va a ir procesando la información hasta comprender qué es esta nueva realidad que existe. Pero al momento lo que hace es activa un escudo que me protege porque estoy en modo supervivencia. Y eso es lo que ocurre al momento que recibo la noticia. Por eso muchas veces sentimos ese bloqueo o esa niebla mental como de recuerdo que murió, pero ya no me acuerdo hasta como un día después. Y muchas veces pasa, ¿no? O sea, que las personas hasta te lo dicen. Yo sí sé lo que sucedió, pero no es como que lo traiga en mente todo el tiempo, como que necesito evocarlo para poder decirte, Omar, sucedió de esta manera, de esta otra, y que incluso en momentos muy iniciales, Karina, nos podemos dar cuenta con los consultantes o con los pacientes que lo que nos platican al inicio no es lo mismo o le faltaban cosas como piezas a un rompecabezas que te van platicando con el tiempo. Y quiero resaltar algo que dijiste y me gustó mucho cómo lo mencionaste, porque los pacientes lo dicen en el consultorio y pueden sentirse un poco abrumados por el pensar que todo allá afuera parece irreal, o como si ellos estuvieran siendo irreal, o como que el mundo estuviera siendo irreal. Y muchas veces tienen angustia sobre ese sentimiento. Y ahorita que tú lo mencionas, pues me parece que llega muy a bien. Es normal entonces, Karina, encontrarnos en esta situación y será una reacción del cerebro como tal. Exactamente, y pasa mucho que cuando tenemos una situación como estas, pues olvidamos cosas, nos distraemos, no nos podemos concentrar durante nuestro proceso de duelo. Y esto, más que normal, es completamente natural, porque el duelo es un proceso natural de la vida. Nosotros vivimos duelos a lo largo del tiempo y nuestro cerebro se va adaptando a cada una de estas nuevas realidades, ¿no? Entonces, cuando pasan estas cosas, pues sí, es natural que podamos tener esta niebla mental de decir, se me olvidó la cita, no recuerdo dónde tenía la cartilla, me está pidiendo la funeraria los documentos y no tengo la menor idea dónde están, cuando yo estoy seguro que los había puesto en X lugar. Eh, Puedo estar viendo una serie, pero en realidad no estarle poniendo atención o hasta estar en el celular, ¿no? Y sin siquiera saber qué es lo que estoy viendo. Porque, y esto aparte de que no lo estoy haciendo consciente, me está agotando bastante a mi cerebro. ¿Y por qué? Porque gran parte de los recursos de mi cerebro está enfocado en procesar esta pérdida. Y esto no quiere decir que es falta de capacidad de nuestro cerebro, sino que está priorizando la adaptación, como les decía hace un momento, ¿no? Me está protegiendo, estoy en modo supervivencia y mi cerebro está priorizando esta nueva adaptación. Es como cuando nosotros usamos el Maps para ir de un lugar a otro, pues te marca una dirección, ¿no? Y ya el mapita. Pero si entonces en ese lugar crean o construyen un puente nuevo o hay una inundación o hay algo que todavía el Maps no detecta, te va a seguir mandando por el mismo camino hasta que logre adaptarse, ¿no? Me gusta usar mucho esta analogía porque así le pasa a nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene mapitas mentales de dónde está la persona, dónde está la situación, dónde están ciertas cosas. Y entonces se tiene que adaptar a esta nueva realidad. Y lo podemos hacer tan sencillo
como levántate un día en la noche y mueve la mesa o alguna silla del lugar. Nosotros ya estamos programados para caminar hasta en la oscuridad porque conozco perfectamente mi casa, porque tengo ese mapeo. Pero entonces, si un día muevo algún elemento, voy a chocar y me voy a pegar. Lo mismo pasa cuando estamos en el proceso de duelo. Tengo este mapa mental de la persona que falleció, del lugar del que dejé, ¿no? De lo que está faltando y como decías, este ropero, este closet donde ya está todo revuelto. Y ahora, donde estaba, pues ya no está. Y mi cerebro tiene que adaptarse y prioriza adaptarse a esta nueva realidad que tenemos. Por eso nos pasan estas situaciones. Me encanta, Karina, esta parte que utilizas de metáfora con el mapa. ¿Por qué? Porque sucede muy a menudo y esto todos los profesionistas y también incluso aquellos dolientes que nos están viendo en este momento en la entrevista o que la van a ver grabada, que por cierto los invitamos a que se unan a nuestro canal de Adiós mi barco de papel, que le den seguir y suscribirse para que les aparezcan todos estos videos que son de mucha tanatoeducación para estos procesos de duelo, pero conectándome con lo que decías del mapa, ¿con cuántas personas no nos encontramos en el consultorio y que se van a identificar aquí, que de alguna manera tan conocida como negación, pero que hoy entraremos un poco más a fondo y esto me encanta, viéndolo desde la parte neuronal o cerebral de cómo está reaccionando nuestro cuerpo al duelo también, seguimos esperando o siguen esperando que ese ser querido entre por la puerta. A mí me ha tocado incluso tanto de las personas que dicen, yo sigo escuchando sus audios, yo sigo viendo los videos que tengo en el celular con mi ser querido, o incluso personas que me han dicho que les marcan por teléfono solo con la intención de que entre al buzón de voz y pueden escuchar su voz de una forma más real. Karina, ¿qué nos puedes decir del por qué sucede esto? ¿Por qué seguimos esperando a esta persona que sabemos bien que ya no está, pero que de alguna manera estamos esperando que llegue, que entre por la puerta, que nos conteste la llamada? Y esto es algo bien importante, Omar, porque cuando nosotros vamos a la escuela, por ejemplo, no te aprendiste las tablas de multiplicar de un día para otro. No aprendimos a sumar de un día para otro y no aprendimos a leer de un día para otro. ¿Por qué seguimos esperando que vuelva esta persona que murió? Incluso cuando nuestra parte racional nos dice ya no está. Porque imagino que también han llegado contigo personas así de yo sé que no está. O sea, yo ya lo sé, pero ¿por qué lo sigo buscando? ¿Por qué lo sigo buscando? Porque nuestro cerebro no aprende la ausencia de un día para el otro. Ya es todo un proceso que debe de seguirse. Nosotros durante años vamos construyendo hábitos, vamos construyendo rutinas, vamos construyendo recuerdos juntos. Y no es posible que de la noche a la mañana, pues sea como, ah, ya no existe, ¡fum!, lo quito de aquí y vámonos. No funciona de esa manera. Por eso es frecuente que pensamos en llamarlo, esperamos escuchar sus pasos, creer por un instante que va a volver. Y esto no es que estemos perdiendo el juicio, es una expresión del vínculo. Porque les voy a platicar un poquito así a grandes rasgos de la cuestión de nuestro cerebro. Nosotros tenemos un cerebro reptiliano que se divide en tres partes. La primera parte, bueno, nuestro cerebro se divide en tres partes. La primera parte es el cerebro reptiliano. Y el cerebro reptiliano es la parte que te dice, hey, alerta, algo pasó. Y es lo que te tiene en este modo seguro, porque te está protegiendo. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que algo que tal vez pensamos que iba a pasar mucho tiempo después, porque igual en la escuela, y es algo que yo peleo mucho, de que nos hacen creer del ciclo de la vida, naces, creces, te reproduces y mueres. Pero ¿qué pasa cuando el ciclo de la vida no va de esa manera, ¿no? A mi cerebro le cuesta un poquito más también de, oye, pues se supone que nos morimos de viejito, o se supone que nos morimos en tal, ¿no? Cuando no pasa así, pues a mi cerebro le cuesta un poquito más. Entonces, mi cerebro reptiliano lo que hace es que me tiene en modo alerta y va a buscar protegerme, ¿sí? Entonces, hay una parte racional de mi cerebro que me va a decir, ya murió, esto sí pasó, esto es así.
Pero hay otra parte de mi cerebro donde esta parte del vínculo es súper importante y siento que perdí mi tribu, siento que perdí una parte de mí. Y al cerebro tiene que ir por etapa adaptándose a esta nueva realidad. Y aquí por eso les decía, esa expresión del vínculo. Yo voy a seguir necesitando el abrazo, el olor, hasta la canción o la ropa o etcétera, porque el vínculo sigue y a mi cerebro le va a costar un poquito ir adaptándose a esta nueva realidad. Poco a poco va a ir disminuyendo esta parte de seguir esperando, ¿no? Porque la parte racional ya va a alcanzar a las otras partes de mi cerebro. Pero en el momento no, en el momento estoy en modo supervivencia. Prácticamente, Karina, ahorita que dices esta parte de adaptabilidad, porque a final de cuentas el proceso del duelo puede verse como un proceso de adaptabilidad. Me recuerda esta parte de la literatura, de las pérdidas que dicen, es que tu cerebro piensa o tu cerebro lo que ve es que tu ser querido ha desaparecido y lo ve como un desaparecido al inicio y tendremos que integrar esa parte con la elaboración justamente del proceso de duelo. Y aquí me surge una pregunta emergente, Karina, que quiero realizarte para ver de qué manera, viéndolo desde el aspecto más de la neurociencia, de la parte del cerebro en duelo, qué es lo que podemos compartir, aparte también a través de tu experiencia. Mucho se habla en las consultas con los pacientes, el que dicen, oye Omar, es que, ¿qué tengo que hacer? Yo escucho en la tele, escucho en una entrevista que me dicen que tengo que sacar las cosas del closet de mi esposo, de mi esposa, que eso me va a ayudar de una manera mejor, qué tan apresurado lo tengo que hacer o no. Las cenizas que están también ahí en casa y todavía no logro hacer esa transición de que vayan al lugar de descanso y conocemos la parte desde el punto emocional, desde la parte del sentimiento, pero quiero conocerlo desde tu experiencia a través de la parte del cerebro. Esto, ¿de qué manera, cuál sería la mejor recomendación apoyado en la estructura cerebral? ¿Qué tanto apoya, qué tanto sí apoya el hacer estos cambios en la cuestión cerebral? Mira, es una pregunta súper interesante porque de verdad hay personas que han llegado a consulta conmigo que me dicen, saqué todo. O sea, yo llegué, saqué todo, fue como, no lo veo físicamente, no está, pero su cerebro obviamente pues está buscándolo y lo está buscando con más intensidad. ¿Por qué? Porque estábamos en esta niebla mental y fue un mecanismo de defensa también de decir, si no están sus cosas, no existió, pero tampoco funciona de esa manera. ¿Cuál es la recomendación ante las cenizas, ante las cosas? No inmediatamente tratar de deshacernos de ellos. ¿Por qué? Porque mi cerebro está colapsado. ¿Sí? Y un cerebro colapsado no puede tomar buenas decisiones. Recordemos lo que me preguntabas en la primera, ¿no? Cuando mi cerebro está en duelo, pues se tiene que adaptar. Y entonces la memoria, la atención, el sueño, la toma de decisiones y la regulación emocional van a estar destabilizadas. No es recomendable cuando estoy viviendo este proceso que tome decisiones importantes, sobre todo que pueden traerme a la larga sentimientos de culpa, me puede traer a la larga también esta parte como de me deshice de ello y tal vez no era el momento, ¿no? Porque deshacerme físicamente de las cosas no va a hacer que mi memoria se borre, no va a hacer que los recuerdos se vayan. Y aquí vuelvo a hacer esta énfasis en el cerebro triuno. Mi cerebro reptiliano va a estar en este modo de supervivencia. Y entonces, ¿qué va a hacer? Mis instintos va a ser lo primero que va a salir, estas reacciones instintivas, que pueda luchar, que pueda huir o que me pueda paralizar. Entonces, como esta parte está súper activada, puede que para mí sea, ahorita ni me toquen, no toquen nada y no abran el cuarto y déjenmelo así, ¿no? Puede ser de quiero huir, órale, vámonos todo, que se vaya todo del cuarto, porque no quiero ver nada. ¿Sí? O puede que no sepa ni tomar una decisión. Entonces, lo ideal es al inicio no tomar ninguna decisión, ni con cenizas, ni con ropa, ni con ninguna pertenencia,
porque no puede tomar decisiones mi cerebro cuando está colapsado. Esa es en la primera parte, cerebro reptiliano. Mi cerebro emocional o mi sistema límbico, que aquí vamos a hablar más como la parte emocional, porque es el centro emocional, la memoria a largo plazo, donde puedo sentir pues este miedo, regulación, empatía, etcétera. Mi parte emocional no lo va a querer soltar en el momento, porque puede ser lo único que me queda de esta persona. Y por eso también, cuando no hay, hablando del duelo gestacional, cuando no hay dónde llorar, pues es como de, no tengo dónde, a dónde voy, ¿sí? Y a veces es una ropita, unos zapatitos que mucha gente es como, pues ya sácalo, ya suéltalo, pero nos cuesta. Y el cerebro racional, obviamente, él me está diciendo, esto está pasando. Él ya no está, que te quedes con esto, que tengas la cajita, no está. Pero como mi cerebro está colapsado, no puedo tomar una decisión porque estas tres partes de mi cerebro o estos tres cerebros, pues están así, ¿no? Como tratando de estar tambaleándose. Entonces, lo ideal es no tomar decisiones inmediatamente hasta que ya no esté colapsado mi cerebro. Y podemos dejar esta triada que me gustó mucho, Karina, que nos mencionas. Nuestro cerebro va a intentar inicialmente luchar, huir o paralizarse. Y todavía adicional a que está esa triada, como que esa triada está en una fuerza de lucha entre ellos también, ¿no? Y de repente puedes verte paralizado, de repente huyendo o de repente luchando. Y me gusta para que las personas lo tengan ahí como su semáforo, ¿no? De luchar, huir, paralizar, puede ser lo primerito que nos vamos a encontrar a lo mejor en el duelo. Esto me conecta con otra pregunta. Vamos a irnos un poco a lo físico, que aparte me llama mucho la atención esta parte de cómo la persona en duelo no únicamente lucha con la parte que está sucediendo en el cerebro. ¿Por qué el duelo, Karina, puede doler físicamente? Fíjate, esta pregunta me encanta porque hay personas que han llegado conmigo, consultantes, y que me dicen, no, es que yo no lloro, pues yo no me siento ya tan triste, pero he tenido muchas molestias digestivas, ya fui al doctor, me dieron vitaminas porque me falta mucho la energía, no he podido dormir bien, no me ha dado insomnio, etcétera, ¿no? Y a veces lo quieren ver como separado de, pero el duelo también duele físicamente, porque mi cerebro y mi cuerpo trabajan de manera inseparable. No puedo sacar como el cerebro del cuerpo, las emociones del cuerpo. Entonces, el dolor emocional también activa circuitos muy similares a los que participan en el dolor físico. Por eso pueden aparecer. Pero como no es algo tangible o no es como me golpeé, comí algo que me cayó mal, pues a veces no les prestamos como mucha atención, pero se puede activar circuitos en mi cerebro similares a los del dolor físico y muchas veces es hasta en unos niveles más altos. Por eso nos aparece un cansancio extremo, falta de energía, la presión en el pecho, las molestias digestivas, alteraciones del sueño, ¿no? ¿Por qué? Porque el duelo duele físicamente, emocionalmente, mentalmente, ¿no? Entonces es como una combinación de todo. Fíjate, Karina, que ahorita que lo ibas platicando, lo ibas mencionando, y iba yo detectando como que mis grupos de pacientes, algunos de la fundación, algunos individuales, en el que regularmente refieren esta parte, ¿no? Y lo vemos a veces hasta en caídas por debilidad, a veces más en la cuestión del estómago. Pareciera que en el estómago se dice también por ahí que es como nuestro segundo cerebro que procesa algunas emociones también por sí solo, y es cuestión a veces de tiempo. Cuando vemos un paciente que está reprimiendo el proceso, que está reprimiendo la elaboración del duelo, pareciera que al curso de unos 6 meses empiezan todos estos problemas de reflujo, de gastritis, de acidez, de colitis, y que muchas de las veces el mismo gastroenterólogo, el médico les dicen: oye, esta parte también es emocional, esta parte también es cerebral, esta parte también tiene que ver con tu pensamiento, tiene que ver
con el dolor, pues, de tu proceso de duelo, ¿no? Entonces me parece muy interesante esto. Y brincando a otro segmento, en la entrevista de Cerebro en Duelo, de esta parte que tiene que ver con neuro, pues tiene muchas esferas. A mí me parece, de hecho, que nos vamos a quedar un poco en deuda con las personas que nos están viendo, pero una deuda bonita, una deuda de quiero saber más, quiero aprender más y seguramente podremos también aterrizar más. Entonces voy a pasar a otra esfera para que no se nos pierdan el poder llegar al mayor número de necesidades en este momento. Pero quiero preguntarte, Karina, ¿por qué el duelo puede afectar también en cuestiones de aprendizaje, en las cuestiones laborales, incluso también, y también en las cuestiones del desempeño escolar, como cuando pasan los niños, ¿no? Y esto es bien importante porque muchas veces cuando fallece una persona o estamos viviendo un proceso de duelo en nuestros lugares de trabajo, pues por lo regular es como si es familiar directo, pues faltas, ¿no? Si no, aquí sigues trabajando. Pero a veces no tiene que ver con eso, tiene que ver más con el vínculo. Y entonces, pues estoy físicamente, pero no estoy. ¿Por qué? Porque tanto para aprender, para trabajar, para resolver problemas, pues necesito atención, necesito memoria y necesito capacidad de organización, que en un proceso de duelo no voy a tener. Mi atención no va a estar enfocada en el aprendizaje, en el trabajo o en el rendimiento escolar, porque mi atención está enfocada en esta ausencia que está tratando mi cerebro de, bueno, ¿y ahora dónde está? Me voy a adaptar a esta nueva realidad. Cuando estamos en un proceso de duelo, estas funciones se van a ver temporalmente disminuidas, no por falta de capacidad, sino porque nuestro cerebro está completamente concentrado en procesar esta ausencia. Y es como les decía al inicio, mi cerebro es un experto en resolver problemas, pero no puede resolver muchos problemas a la vez. ¿Sí? Entonces, o estoy concentrado en la parte de esta ausencia o estoy concentrado en el informe del trabajo que tengo que entregar. Muchas personas hacen mucho me voy a trabajar para distraerme y en el momento tal vez sí, porque me estoy saturando de cosas, pero de todas esas cosas que yo hice, que se me haya quedado algo grabado, te puedo asegurar que yo creo un 5%. ¿Por qué? Porque mi cerebro sigue pensando en eso. Entonces, aquí esto sí, súper recomendable. Necesitamos comprensión y no exigencias. Con los niños nos damos mucho cuenta cuando estamos viendo un proceso de duelo, ¿qué es lo primero que pasa? Baja el rendimiento escolar. ¿Sí? Su atención, su memoria está completamente perdida en ese momento. Y es bien importante que niños y adolescentes seamos más comprensivos en esta situación. Yo soy también docente y es algo que siempre recomiendo cuando capacito maestros de pon atención cuando alguien te diga que está viviendo un proceso de duelo, no específicamente de muerte, pero a veces mudanza, cambio de escuela, separación de papás, etcétera, porque ahí es donde detectamos la atención, la memoria y su capacidad de organización no van a estar, no van a estar en ese momento. Y es bien importante que como sociedad también veamos que no solamente porque hay algo físico que no sé, un golpe, un accidente es bueno, pues no puede, pero también la parte del duelo y la mente necesitan ese espacio para poder reajustarse y reacomodarse. Y eso es algo que como sociedad creo que no tenemos como tal, ni en trabajos, ni en escuelas, ni, bueno, pues en muchos lados. Karina, y me parece que muy seguramente de las personas que vean esta entrevista, habrá algunos o quienes tengan grupos de trabajo a su cargo dentro de sus trabajos, ¿no? Y pareciera también que la ley de trabajo es un poco ausente en las cuestiones de los duelos, porque luego solamente tipifican algunos como la pérdida de familiares directos, cuando a veces pues puede suceder también con otras personas de valor, de mucho vínculo y que también van a generar, por supuesto, esta falla de atención, esta falla de memoria, esta falla de organización.
que tiene que ver con la función ejecutiva. Y si bien sabemos que la ley a lo mejor no tiene esa protección, o si la tiene, es una protección muy simple de 2 días de descanso, un día de descanso, que sabemos que no se puede procesar todo lo que se está viviendo tan rápido en ese corto periodo, pero a ser más tolerantes, lo decías tú, a tener empatía cuando sabemos que uno de nuestros colaboradores está pasando por una situación compleja. Hoy en día pasa mucho también con las mascotas de compañía, ¿no? Con los perritos, con los gatitos, y que claramente no están pues protocolizados de que este tipo de pérdidas lleven a días de descanso, donde la persona que lo sufre pues pueda faltar al trabajo. Pero bueno, tener esta empatía, esta comprensión, pues creo que ayudará. Vamos a pasar a otra pregunta, Karina. ¿Todos los tipos de pérdida afectan igual a nuestro cerebro, o cómo es que se puede hacer a lo mejor ahí una división de estas pérdidas afectan de esta manera y estas de esta otra? Todas las pérdidas van a activar un proceso de adaptación. Eso es completamente natural, pero no todas van a generar el mismo impacto. ¿De qué va a depender este impacto? No va a ser igual una muerte esperada que una repentina. ¿Por qué? Porque en una muerte esperada mi cerebro ya hizo como algunos ajustes para esta nueva adaptación. Ya ha tenido como tiempo para visualizar lo que va a llegar a pasar. Pero cuando es algo repentino, pues no tuvo esa oportunidad. Entonces es como inmediatamente llega todo de golpe. De igual manera, una pérdida gestacional, ¿no? Va a ser diferente va a impactar de manera diferente una mamá que tuvo una pérdida gestacional a una mamá que perdió a su hijo ya más grande. ¿Por qué? Porque en una se va a activar pues esta parte de los recuerdos, ¿sí? De lo que viví con mi hijo, de lo que pues logramos hacer, pero en otra va a ser de lo que no llegó, de lo que pudo ser. Entonces se activan de diferente manera. Una separación, una enfermedad o un cambio importante de vida van a impactar a mi cerebro, pero no de la misma manera. No todas van a impactar así, porque el proceso de adaptabilidad va a ser diferente en cada una de ellas y en cada una de las situaciones. Y también hay ocasiones que tengo una pérdida principal y de ahí van a surgir un montón, ¿no? Y entonces, obviamente, mi cerebro va a estar como una y otra y otra y otra y se va a ir adaptando a cada una de ellas. Aquí es muy importante que identifiquemos que cada duelo va a tener distintas características y que cada persona lo va a vivir de una manera única. Esto es algo que me gusta hacer mucho énfasis porque aunque tengamos en la misma familia la misma pérdida, no todos la vamos a vivir de manera igual y cada cerebro lo va a procesar de manera diferente. Y es muy importante tomar en cuenta que no existen pérdidas pequeñas porque van a transformar nuestra vida. Y aquí entra lo que comentabas de las mascotas. Muchas veces, pues sí, es como un duelo desautorizado, pero pues no es pequeño si para la persona que lo está viviendo les va a transformar profundamente la vida. Y eso es bien importante. Entonces, cerrando con esta pregunta, todos me van a activar procesos de adaptación, pero no todas con el mismo impacto. Me gusta esta parte donde dices, Karina, todas las pérdidas llevan a ese mismo proceso de adaptación, y entenderlo así, ¿no? Como que tu paciente o tu doliente que estás viendo esa entrevista, el 100% del dolor está ahí en la pérdida que estamos sufriendo actual. Y eso también hace que el cerebro responda de la misma manera. Aunque a lo mejor otras personas a lo mejor y dicen, oye, es que la pérdida por los hijos, la pérdida por el esposo es a lo mejor la pérdida más dolorosa que hay, pero eso no invalida la pérdida de otras personas que a lo mejor están perdiendo a su mascota, por ejemplo, como ya lo mencionábamos, Karina, pues no invalida que no vaya a pasar por ese mismo proceso de adaptación de lo que está ocurriendo en nuestro cerebro. Y esto me conecta con otra pregunta también. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurrirá, Karina, cuando las personas mencionan esto de
Oye, Omar, ¿sabes qué? Oye, Karina, ¿sabes qué? Siento que no estoy avanzando en mi proceso de duelo. ¿Hay algo que tenga que ver con la parte también desde cerebral? Y sí, sí tiene mucho que ver y muchas veces piensan que es como retroceso y en realidad no es un retroceso, ¿no? Es como yo ya no lloraba y pasé por el lugar que trabajaba y me dio el bajón emocional, ¿no? No son retrocesos, sino que son parte del proceso. El duelo es un camino que no va a ser en línea recta, ¿no? Yo trato siempre de decirles como es como si fuera una montaña rusa y tu carrito de repente va para arriba y de repente da el bajón y luego está como tranquilo, vuelve a subir, vuelve a bajar, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque no es un camino en línea recta. Entonces, hay días en los que vamos a sentir que avanzamos y va a haber otros días en los que un recuerdo, una fecha especial, una canción, hasta un aroma nos va a hacer sentir que regresamos al inicio. Y como les mencionaba, no son retrocesos, son activaciones de una parte diferente de mi proceso de duelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se están activando ciertas memorias. Mi mente está trayendo estas memorias que tenía con respecto a, y eso me está haciendo una activación del duelo. No es un retroceso, no me quedé estancado, sino que no había vivido ese proceso. Entonces, cuando lo vivo, mi cerebro hace esta conexión, ¿no? En la sinapsis se regresa, hace este recordis, tengo información de esto así. Y esta información que tengo me recuerda tal cosa, ¿no? Entonces, por eso sentimos como de, ay, yo ya había avanzado y otra vez como que me estanqué o retrocedí, pero no es por eso. El cerebro sigue adaptándose y ahora se está adaptando a una nueva situación. No había pasado por ese lugar, no había percibido el aroma del perfume, ¿no? Me pasa mucho cuando acompaño duelo gestacional. Cuando les toca vivir una situación de un bebé que llegó o un embarazo de alguien cercano, se activan otras cosas, ¿no? Porque obviamente es, esto que yo iba a vivir. ¿No? No me había tocado, en el momento estaba viviendo mi proceso que llevaba, pero cuando llega esta situación externa, me mueve otras cosas, me está reactivando estas memorias, estos recuerdos, me está reactivando el qué hubiera sido, el qué hubiera pasado. Por eso, a veces sentimos que no avanzamos, pero aquí sí es bien importante que veamos que estas reactivaciones forman parte de mi proceso y que la adaptación no significa que vamos a olvidar, sino que vamos a aprender a vivir con esta ausencia de una manera diferente, ¿sí? Esto que nos comentas, Karina, me conecta mucho, por ejemplo, con las reacciones de aniversario, que sucede en este tipo como de regresos y donde regularmente el paciente dice, oye, Omar, es que siento que estoy nuevamente en el lugar de arranque. Y es porque acaba de pasar el año luctuoso, la fecha de cumpleaños, el Día del Padre, que por ejemplo todos los años pues va a estar Día del Padre, Día de la Madre, la Navidad, el Año Nuevo. Y ahí es donde regularmente estas reacciones de aniversario conectan todo esto, Karina, que nos estás comentando, ¿no? Qué bueno poderlo transmitir para que las personas sepan que no es que estén retrocediendo. Al contrario, se puede ver como una parte del camino que bien no es lineal, pero que se tendrá que vivir tarde que temprano también en el proceso de duelo. Y ya decíamos anteriormente, Karina, que esta entrevista nos va a quedar en deuda, pero esto también es una invitación para que nos sigas acompañando, para que sigas colaborando con nosotros y ir trayendo más de esta información que es necesaria de cómo el cerebro se comporta en el duelo. Y vamos a ir comenzando a cerrar, pero es que no me puedo quedar sin hacerte esta siguiente pregunta, porque creo que también es importante para quienes estamos aquí, no porque en primera persona estemos pasando por un proceso de duelo, sino sí porque tenemos a alguien que está pasando por ese momento difícil y yo quiero aprender la mejor manera de acompañarlo, conociendo toda esta información de que hay una parte cerebral que está moviéndose como un engrane junto con con esa persona que estoy acompañando. Entonces, ¿cómo podríamos acompañar de una manera mejor
a alguien que está pasando por un proceso de duelo cuando ya comprendemos que hay algo también que se está moviendo cerebralmente? Aquí yo creo que es bien importante y ojalá de verdad esto nos ayude mucho a quitar estas frases hechas, ¿no? Porque en lugar de condolencias son dolencias, ¿no? El todo pasa por algo, Dios sabe por qué lo hizo, pero eres muy joven, ya descansa en paz, ya, ¿no? Todas estas frases que obviamente las personas que lo dicen con toda la mejor intención del mundo. Pero para una persona que está viviendo un proceso y hablando desde la parte del cerebro, pues esas frases, en lugar de ayudar como, voy a avanzar, me estancan a veces. ¿Por qué? Porque entonces mi cerebro ahora está pensando, a ver, ¿por qué Dios se lo quiso llevar? ¿Por qué dicen que si lloro no lo dejo descansar? ¿Por qué soy joven y va a llegar otro bebé? Entonces, por eso me pasó, ¿qué hice mal? Y empieza mi cerebro a buscarle, a buscarle, a buscarle, a buscarle, ¿no? Entonces, evitar estas frases hechas sería algo de mucha ayuda, porque le estás quitando carga extra al cerebro. Escuchar sin juzgar, ¿no? Mucho oímos, pero poco escuchamos, o sea, atención con plenitud. Yo siempre les digo cuando vienen, bueno, si tú fueras sordo, ¿no? Este, si la persona que acompañas, porque luego vienen en pareja, ¿no? Si ella fuera sorda, ¿cómo la acompañarías? Y es donde entran como estamos tan acostumbrados a las frases, que entonces en ese momento es, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿qué le digo? Entonces, simplemente escucha sin juzgar, escucha para entender, no para juzgar ni para responder, porque muchas veces no están buscando que les des la respuesta, simplemente vaciar la mente. Es bien importante que esta persona pueda vaciar la mente. Valida las emociones, que toda tu atención también esté en esta persona y valida lo que está sintiendo. No, ni minimices ni exageres tampoco, pero valida lo que está sintiendo, escúchalo sin juzgar, valida lo que siente, respeta sus tiempos. A mí me gusta usar mucho algo que le llamo como el documento del fin de los tiempos, ¿no? Donde tu voluntad de duelo anticipada, bueno, aquí son las voluntades del duelo, ¿no? ¿Qué sí y qué no me gustaría vivir en mi proceso de duelo? Entonces, respeta los tiempos de la persona, porque muchas veces queremos ya sacarlos, distraerlos, vente, vamos a caminar, vamos a salir, pero la persona en ese momento lo que necesita es estar en su casa. Sí contigo, pero no salir con más personas. Y muchas veces queremos sacarlos para distraerlos y quitarles, ¿no? Eh, a veces evitamos invitarlos a reuniones como de, bueno, pues está en su proceso de duelo, no lo invito, pero a veces sí quieren ser invitados, ¿no? O sea, no de me obligo a ir, pero sígueme tomando en cuenta, porque también ahí el cerebro empieza, es que ya no quieren ser mis amigos, ya no me están juntando y le damos más carga. Entonces, lo principal, escucha sin juzgar, valida las emociones, respeta sus tiempos, evita las frases hechas y ofrece presencia. No te comprometas a hacer algo que te conlleve a ti también más, como de le voy a surtir la despensa y esto no, pero está presente. Si necesita hacer un trámite, puedes acompañarlo, si necesita hacer despensa, puedes acompañarlo, pero no tomar tampoco como las atribuciones, porque también eso abruma. Entonces, simplemente ofrece presencia. Acompañar no va a ser para quitar el dolor, es para sostener a la persona mientras aprende a vivir con este dolor. Importante esto de las frases hechas, Karina. A mí me tocó escuchar esta parte de condolencias, que como tú lo decías, nadie te está pidiendo esas frases hechas. Acompañar va de estar nada más ahí presente, porque a veces sin saber qué decir me tocó de una madre a otra madre que había perdido un hijo y que le dice, bueno, ya Diosito lo eligió como un guerrero. Y a lo que esta madre en duelo le contestó, ojalá que el día de mañana Diosito elija a tu hijo de guerrero. Y qué importante esto, pareciera un poco de falta de empatía, pero ahí lo que realmente hubo es que no se supo acompañar. Comprender el cerebro en duelo, Karina, en qué nos puede ayudar, en cómo podernos tratar, sobre todo con mayor compasión, y esto entiendo que va más dirigido, pues sobre todo a las personas que
están en duelo y que saben ahora a través de lo que nos has compartido que nuestro cerebro también está adaptándose. Es bien importante porque a veces nosotros no somos compasivos con nosotros mismos cuando estamos en duelo, ¿no? Y me incluyo antes de todo esto que he venido aprendiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Pero cuando sabemos que muchas de nuestras reacciones tienen una explicación, pues nos permite dejar de culparnos por olvidar cosas, por llorar inesperadamente, por sentirnos agotados, ¿no? Porque a veces queremos ser funcionales inmediatamente. Y no solamente, y aquí entra otra frase hecha, no se trata de échale ganas, se trata de un proceso físico, un proceso mental que lleva su tiempo, que se está adaptando. El cansancio es parte también de, porque nuestro cerebro gasta energía y toda la energía ahorita se está yendo en mantenerme vivo. ¿Por qué? Porque estoy en este proceso de duelo. Entonces, dejar de culparnos, dejar de sentir que estamos haciendo algo mal cuando lloramos, cuando vienen estos recuerdos, cuando olvidamos cosas, cuando nos sentimos agotados, cuando no queremos salir, porque mi cerebro se está adaptando. Y cuando yo comprendo que el cerebro en duelo no me va a eliminar el dolor, pero va a disminuir la autoexigencia y también nos va a recordar que esta adaptabilidad lleva tiempo. Por eso les ponía el ejemplo, no aprendimos a multiplicar o las tablas de multiplicar de un día para otro. Fue un proceso, un proceso, un proceso. Entonces, así pasa con nosotros. Y la compasión hacia nosotros mismos, pues también es parte de este proceso de sanar. Qué interesante, Karina, todo esto que nos compartes, porque estoy entendiendo que a la vez estamos compartiendo a las personas que están acompañándonos en la entrevista mayor tranquilidad, porque muchas veces entre la preocupación de será normal que se me olvidan las cosas, será normal que ya tuve un reporte en la escuela, ya será normal que a lo mejor en el trabajo no estoy cumpliendo con todas las funciones ejecutivas que tengo que cumplir, será normal esta negación que de repente siento, y todo esto creo que nos abre un panorama bastante amplio para entender que es parte del proceso y que como parte del proceso se debe de entender y que de alguna manera hace que haya una autocompasión también, porque a veces sabemos ser compasivos con los demás, pero verlo en autocompasión de estoy pasando por esto que es difícil, a veces es un poco también complicado. Ya lo decía anteriormente, Karina, agradecerte. Agradecerte que hayas tenido la oportunidad de colaborar con nuestra fundación, de compartir toda esta información para las personas que están pasando por este difícil proceso, para los profesionistas o para quienes están acompañando a amigos, amigas o familiares que están en este proceso, y que nos quedamos con esta invitación abierta, con esta deuda que te decía, porque es un tema que abre a muchos otros temas. Por eso decía también una deuda muy agradable para volvernos a ver en este tipo de programas, en este tipo de entrevistas. Pero para las dudas que salgan, Karina, platícanos un poquito de ti, dónde podemos encontrarte, cómo podemos encontrarte también. Muchas gracias, Omar. Y pues yo encantada de colaborar para ampliar más esta parte del cerebro, porque es un tema que de verdad me apasiona mucho el hablar del cerebro en el proceso de duelo. Y pues me pueden encontrar en redes, Facebook e Instagram como Karina Chávez Tanatóloga. Tengo también un grupo de acompañamiento de duelo gestacional llamado Dharmat, que también encuentran en Facebook y en Instagram. Y pues también tengo unas charlas que, bueno, ahí las van a encontrar, pero tengo una charla justo hablando del cerebro en duelo en YouTube y un episodio en Duelo Respetado, en el podcast de Duelo Respetado, donde también hablamos un poquito sobre qué pasa neurológicamente en nuestros procesos de duelo. Y pues encantada de verdad de haber colaborado para esta semana de la tanatología, porque creo que ninguna persona debe de vivir su proceso de duelo en soledad y sin herramientas para poder transitarlo. Y me gustaría, si me permites, Omar, solamente terminar como con una frase que engloba toda esta charla, que pues va sobre el duelo. No solamente nos pide aprender a vivir sin alguien, sino que le pide a nuestro cerebro que aprenda una nueva realidad para la que nunca estuvo preparado. Y cuando comprendamos eso, pues vamos a dejar de pelearnos con nuestro proceso
y empezaremos a acompañarnos con más compasión. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. En nombre y como representante de todos los tripulantes que están en el barco de Adiós, mi barco de papel, y que están pasando por un proceso de duelo, queremos agradecerte que el día de hoy te hayas convertido en una de las capitanas de este barco y que nos hayas ayudado con toda esta información y que esperamos verte pronto de vuelta y a bordo de nuestra comunidad. No, pues yo encantada, Omar, y agradecida por la invitación, por la oportunidad de poder ampliar pues también más esta información sobre el cerebro en duelo. Muchas gracias y espero que este tema les sea de mucha utilidad para todas las personas que nos están escuchando. Invitamos a todas las personas que están viéndonos a través de esta entrevista que se queden en la programación de la Semana de la Tanatología y que sigan nuestro canal de Adiós, mi barco de papel. De nueva cuenta, Karina, te agradecemos a nombre de la Fundación y nos estamos viendo en la próxima. Gracias.